Buenas noches. Les saluda el licenciado Alfredo Perales, actualmente cursando el segundo ciclo de la carrera de Derecho. En este presente trabajo presentado para el curso de Filosofía del Derecho voy a hablar de un caso de actualidad política del Perú, ¿no? En cómo todos los presidentes de los últimos 35 años de nuestra República Democrática están presos o perseguidos por la justicia por casos de corrupción. Pero para entender el contexto actual que nosotros estamos viviendo, tenemos que remontarnos al pasado, porque este tema pues no es actual, ¿no? Ya lo han discutido, ya lo han vivido personas que han influenciado en el dogma del derecho, en la doctrina del derecho, ¿no? Y de lo que es de los quienes quiero tocar en el presente trabajo. Ya, empezamos por Sócrates, ¿no? Para Sócrates, la democracia presentaba una preocupación por la moralidad y la virtud en la toma de decisiones políticas. La democracia genuina requería una ciudadanía informada y ética. ¿Por qué requería una ciudadanía informada y ética para Sócrates, ¿no? Porque en la democracia ateniense de su época a menudo era muy influenciada por la opinión pública, sin suficiente reflexión y que podía llevar a decisiones injustas o irracionales. Criticaba también Sócrates la falta de educación cívica y la formación moral de los ciudadanos, puntos que consideraba muy importantes para una correcta toma de decisiones políticas, ¿no? En este sentido, también podemos mencionar a Scheller, que es un autor alemán que en 1926 pues escribía, ¿no? Cómo la democracia liberal, que él llamaba en esa época, eh, haciendo una comparación de la democracia que vivía en su época con la democracia que había vivido Sócrates, ¿no? Y pues criticaba, pues, ¿no? De los excesos que se estaban viviendo en 1926 por estar alejada de la razón y de la ciencia, ¿no? ¿Qué pensaría Sócrates, qué pensaría Scheller con la democracia que estamos viviendo actualmente? La democracia, según Platón, eh, pensaba él que la democracia era el peor la forma de gobierno que podía existir, ¿no? Él creía que la aristocracia debería gobernar. Criticaba la igualdad de oportunidades en cuanto a la designación de los cargos públicos. Ya, todos los votos eran iguales entre uno y otro ciudadano, sin importar si uno era de un respetado aristócrata y el otro de un humilde artesano. Por aristocracia, pues, Platón se entiende que era, pues, el gobierno de los más capacitados, ¿no? De los más instruidos, ¿no? Por eso él pensaba que la aristocracia debería gobernar, ¿no? Estimaba que la democracia se fundaba en el principio de la opinión, toxa, en contraposición con el conocimiento, episteme. La clave es tomar decisiones justas y prudentes y sabias desde el gobierno de la virtud y no desde la pasión, según Platón. Según Aristóteles, él creía que la democracia era una forma de gobierno en la que el poder residía en las manos del pueblo. Él creía que la democracia era la mejor forma de gobierno, pero, y hay un gran pero, si la estructura de la democracia era la correcta. La democracia debería tener ciertas características que la hicieran efectiva. La primera de estas características, pues, era que la democracia debía ser gobernada por las leyes y no por los hombres. Eso es un símil muy acertado a lo que vivimos ahora, ¿no? Que son estados de derecho, ¿no? Aquí en Perú es un estado de derecho. La segunda característica importante de la democracia, según Aristóteles, era que los ciudadanos debían ser educados, por supuesto. ¿Cómo uno va a pensar que ciudadanos ignorantes van a tomar unas buenas decisiones? Es lo que estamos viviendo nosotros también en la actualidad. Ya lo había pensado Aristóteles, pues hace más de 2 milenios, ¿no? La tercera característica importante de la democracia era la existencia de una clase media. Para Aristóteles, tenía que haber una clase media que gobierne, ¿no? Porque si gobernaban los aristócratas o los muy ricos, pues iba a haber abusos, y si gobernaban, pues, la clase pobre, iba a haber demasiada ignorancia. La cuarta y última característica importante de la democracia, según Aristóteles, fue la existencia de una asamblea, ¿no? Que debía debatir, pues, los temas importantes y de actualidad. ¿No? La democracia, según Rousseau, y estamos aquí un poquito ya más en época moderna, distingue entre el soberano, que es el pueblo, y el gobierno, que es la ejecución de las leyes. Critica la representación política, considerándola una forma de corrupción que aleja al pueblo de su soberanía. Sostiene que la democracia requiere de un Estado pequeño y una ciudadanía activa y comprometida. ¿Qué pensaría Rousseau viendo el tamaño y la distribución de los estados actuales, ¿no? Del gasto público? ¿Qué pensaría Rousseau?
cuánto se gasta en mantener el aparato estatal. En su obra más influyente, El contrato social, plantea que la legitimidad del poder político radica en la voluntad general del pueblo. ¿No? Y por último, podamos a considerar a Kant, ¿no? Kant rechaza la democracia por varias razones. Este autor también estaba en contra de la democracia, ¿no? En primer lugar, argumenta que la democracia puede dar lugar al despotismo de las mayorías, donde las decisiones se toman en función de la voluntad de la mayoría sin considerar los derechos de la minoría. ¿No? Es lo que podemos ver en la actualidad, ¿no? En muchos países hay bastante oposición, bastante conflicto interno, que no están de acuerdo con sus políticos, pero sin embargo los políticos por tener la legalidad siguen adelante, muchas veces legislando en contra de los deseos del pueblo, ¿no? De los deseos y de los intereses del pueblo. En su opinión, la política debe estar guiada por la razón y no por las pasiones o intereses materiales de las masas. Kant también advierte sobre los peligros de la política cuando se desvincula de la moral. La democracia, al centrarse en la voluntad popular, puede llevar a decisiones que no son moralmente justas, ¿no? Entonces, ah, como conclusión al tema planteado, una conclusión general sería que la democracia y la política aplicadas sin una base moral y con individuos educados puede llevar a la tiranía y al gobierno de los ignorantes, donde las libertades se vuelven absurdas y carentes de razón, ¿no? Hay una gran concordancia entre todos los autores que hemos revisado en el presente trabajo, ¿no? Todos piensan que la democracia podría ser una buena forma de gobierno siempre y cuando haya una base moral y una ciudadanía informada, educada, que pueda estar envuelta en los temas políticos de su ciudad, de su país. Entonces proponemos como solución el fortalecimiento de la educación cívica, ¿no? En todos los niveles educativos, en inicial, primaria y universidad, ¿no? Aparte, la desmonopolización de la enseñanza, ¿no? Alianzas público-privadas que van a permitir, puede ser por zonas o por urbanizaciones o por pueblos jóvenes, por asentamientos humanos, la descentralización de la educación, ¿no? Donde se pueda impartir este tipo de educación cívica, educación religiosa, educación en base a derechos fundamentales, a derechos humanos. Y pues todos los temas que les van a permitir a los ciudadanos tomar decisiones acertadas. Asimismo, propongo un levantamiento de la inmunidad política de los congresistas, ¿no? Porque actualmente pues es el grupo de poder que prácticamente está legislando, está llevando las riendas del país, ¿no? El presidente, pues, tiene incluso que estar muchas veces sujeto a las decisiones del poder legislativo, ¿no? Disminuir el tamaño del Estado y del gasto público, como lo mencionaba, pues, ¿no? Un Estado muy grande genera mucha corrupción y es por eso, pues, que se terminan postulando, pues, a los puestos de gobierno, a los puestos públicos, una suerte de personas que no están preparadas y que básicamente están buscando su beneficio propio, ¿no? Por eso terminan prófugos de la justicia o terminan pues encarcelados por ella, ¿no? Y también transparencia y rendición de cuentas, que bueno, sí hay leyes de transparencia y rendición de cuentas, pero que la ciudadanía no las conoce, ¿no? Y eso también sería importante hacerle llegar a la ciudadanía sobre esto, organizarse y poder pues exigir lo que nos merecemos, ¿no? Derechos fundamentales, derechos sociales, derechos culturales acorde a un nivel de vida pues un poco más elevado, ¿no? Eso es todo conmigo, muchas gracias.